Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta videoexposición. Mi nombre es José Ángel Hernández Mendoza y voy a exponer acerca de la psicología positiva y la psicología transpersonal. Vamos a revisar algunas similitudes y diferencias a nivel conceptual y metodológico de estos enfoques. También vamos a revisar las nociones de enfermedad y sanidad mental de cada uno, así como algunos alcances y limitaciones. La psicología positiva se deriva de la filosofía propuesta por los antiguos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos tres grandes sabios que comenzaron a indagar en el pensamiento, siempre enfocándolo al bienestar de sus semejantes y en la búsqueda de una sociedad sana y congruente. También se basa en el estudio del psicoanálisis existencial de Freud, de Carl Jung. Vamos a recordar que Freud es el padre del psicoanálisis y todo lo que se deriva de esto. Carl Jung, un personaje excepcional, quien fue más allá del concepto de la mente inconsciente o subconsciente, llegando al concepto del inconsciente colectivo, entre muchas cosas más. Alfred Adler es el padre de la psicología individual y Viktor Frankl, creador de la logoterapia, es decir, de la terapia del sentido o significado, quien experimentó sus propios principios al ser recluido en los campos de concentración de Auschwitz y Dachau, entre otros, durante la Segunda Guerra Mundial. Estos tres hombres fueron contemporáneos a Freud, es decir, Carl Jung, Adler y Frankl, y cada uno realizó grandes aportes a la psicología en general. Tenemos también algunos autores de la psicología humanista, como Carl Rogers, Abraham Maslow. Vamos a recordar que Carl Rogers es creador de la psicología creada en la persona, centrada en la persona. Abraham Maslow es uno de los principales colaboradores para el surgimiento de la psicología transpersonal, que lo vamos a revisar más adelante. Constantemente se nos enseña, sobre todo a las personas que estudiamos alguna profesión vinculada con la administración, nada más la pirámide de Maslow. Maslow investigó más allá y lo vamos a revisar en esta videoexposición. Continuando, también vamos a revisar que la psicología positiva surge de las aportaciones de Henry Murray. Henry Murray fue el creador del test de apercepción temática, que es una prueba de personalidad muy utilizada en todo el mundo por los psicólogos. Gordon W. Allport, creador de la teoría de los rasgos de carácter, y Rollo May, pionero de la psicología y psicoterapia existencial en América. Vamos a definir que la psicología positiva es el estudio científico de las experiencias positivas y rasgos individuales positivos, así como el fomento y desarrollo de las capacidades que faciliten el progreso en las personas. Es decir, la psicología positiva difiere de la psicología clínica en que la psicología clínica tiende a tratar como enfermedades a los trastornos mentales, trabaja en las debilidades de las personas y podríamos resumir que hace menos infeliz al que es infeliz. La psicología positiva se encarga de que el hombre, el ser humano, logre percibir sus áreas de oportunidad y hacerlas crecer como una herramienta que fortalezca a la persona para que se pueda enfrentar a las situaciones adversas de la vida. Algunos principales colaboradores de la psicología positiva tenemos a Nancy Etkoff, Dan Gilbert, Mihaly Csikszentmihalyi y Martin Seligman. La psicología positiva ha sido desarrollada en diferentes modelos por aquellos que la han estudiado, entre los que tenemos el modelo de María Jaoda, caracterizada en 6 criterios para alcanzar la felicidad, en que primero tenemos las actitudes hacia sí mismo, es decir, concordancia entre el yo real y el yo ideal, crecimiento, desarrollo y autoactualización, integración,
es decir, equilibrio entre el ello, el yo y el superyo. La autonomía, conducta independiente, percepción de la realidad, que implica empatía o sensibilidad social y control ambiental, que se refiere a la adecuación para amar, para relacionarse en el amor, el trabajo, el juego y en las relaciones interpersonales. Tenemos el modelo de la teoría de autodeterminación de Deci y Ryan, quienes afirman que el funcionamiento psicológico sano de una persona implica la satisfacción correcta de las necesidades psicológicas básicas, que son vinculación, competencia y autonomía, y sobre todo tener un sistema de metas coherente. Es decir, las metas deben ser mejor intrínsecas que extrínsecas, coherentes con los propios intereses y valores. Tenemos también el modelo de Carol Reef, que consta de 6 dimensiones, entre las que se encuentran control ambiental, es decir, sacar provecho de oportunidades que la persona sea capaz de crearse o elegir contextos, el crecimiento personal, sensación de desarrollo continuo, el propósito de vida, es decir, que los objetivos en la vida estén bien fijos y se tenga una sensación de llevar un rumbo de lo que el pasado y el presente tienen sentido. Autonomía, ser independiente y con autodeterminación, capaz de resistir presiones sociales. La autoaceptación, es decir, la actitud positiva hacia uno mismo, y las relaciones interpersonales con otros, es decir, relaciones cálidas en que haya interés y también en el bienestar de los demás. Tenemos el modelo de Corey Keyes, que parte del modelo de Riff, que categoriza en 5 dimensiones del ámbito social, que son coherencia social, es decir, percibir que el mundo tiene lógica y es coherente y predecible. Integración social significa sentirse parte de la sociedad y sentirse apoyado y con elementos a compartir. Contribución, cada uno contribuye con algo valioso para la sociedad en general. Actualización, tener la sensación de que la sociedad es un marco que crece y se desarrolla, permitiendo además el crecimiento y la actualización. Aceptación, tener actitudes benévolas y positivas hacia la gente, sentir que el mundo no es un lugar hostil y cruel. Martin Seligman, uno de los principales colaboradores, llegó a la conclusión de que con los resultados obtenidos hasta el momento se podían resumir en 3 vías o dimensiones conducentes al bienestar, que son la vida placentera, que incluiría experimentar las emociones positivas sobre el pasado, el presente y el futuro. La vida comprometida, que significa la puesta en práctica cotidiana de las fortalezas personales con el objetivo de desarrollar un mayor número de experiencias óptimas. Y la vida significativa, que incluiría el sentido vital y el desarrollo de objetivos que van más allá de uno mismo. Por otro lado, Martin Seligman también se basa, además de los filósofos griegos, en el estudio de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín, del Antiguo Testamento, del Talmud, es decir, el libro que recoge las leyes principales, tradiciones y costumbres, narraciones, etc., del pueblo judío. También tenemos la filosofía de Confucio, Buda, Lao Tse-tung y del Bushido, que es el código samurái. Tenemos también del Corán, que es el libro sagrado del Islam, donde se contiene la palabra de Alá revelada a su mensajero Mahoma, de Benjamin Franklin y de los Upanishads, es decir, de los textos principales del hinduismo escritos alrededor de 2000 años antes de Cristo. Con toda esta información, Martin Seligman y su equipo extraen 6 virtudes que deben desarrollarse por las personas para alcanzar lo que es la felicidad. Estas son la sabiduría y conocimiento, el valor, amor y humanidad, justicia, templanza, espiritualidad y trascendencia. Para poder desarrollar estas 6 virtudes se deben fortalecer las 24 características de carácter de cada una de las personas
que vamos a poder observar en el siguiente mapa mental. Pueden pausar el video y revisarlas una por una. Si tú deseas saber cuáles son las fortalezas de carácter para ejercerlas y practicarlas en la vida cotidiana, en la descripción del video podrás encontrar un enlace para realizar un test y conocer cuáles son tus fortalezas de carácter en las que tienes que trabajar. En resumen, la psicología positiva busca que el ser humano trascienda sus obstáculos a través del fortalecimiento de su carácter, tener una vida con significado, construyéndola en torno a una bondad creciente. Se deben complementar los aspectos que hoy conocemos de la locura con el conocimiento sobre la cordura. Esa es una frase de Martin Seligman. Vamos a pasar a la psicología transpersonal, en la que esta incluye los conocimientos acerca de Freud, el conductismo y el humanismo. El conductismo en especial, que es un tema que no hemos tocado hasta el momento, refiere que los sentimientos y la mente son el epifenómeno del comportamiento. La psicología transpersonal es inclusiva de esta corriente psicológica y sostiene además e integra que existe una buena sociedad incluida en una filosofía normativa de la biología. También se basa en personas sensibles, autorrealizadas, que no se basan en las teorías hedonistas y que sus elecciones son consideradas como buenas para los demás. Es decir, las personas autorrealizadas practican el eudemonismo, que significa tener una vida con significado. También los descubrimientos en el cerebro de las zonas de placer y dolor, un organismo con sabiduría biológica, una filosofía taoísta basada en el amor como principal elemento para alcanzar el entendimiento, crear personas buenas, una sociedad buena y equitativa. Después vamos a ver que se refiere a tener un feedback sinérgico, es decir, la psicología transpersonal busca que la persona obtenga un bienestar mental y físico. También Abraham Maslow supone que la insatisfacción de necesidades básicas como la seguridad, protección, pertenencia, amor, respeto, autoestima, identidad y autorrealización conducen a males y enfermedades. La psicología transpersonal integra lo que es la psique con el espíritu. Y también nos dice que las enfermedades son de tipo psicosomáticas. La psicología transpersonal se nutre de la ciencia occidental y de la sabiduría oriental, es decir, incluye ambos enfoques, así como también de las experiencias basadas en los estados de conciencia alterados, es decir, aquellos que dan una extensión de la identidad más allá de la individualidad y de la personalidad. Es decir, los estados alterados de conciencia fueron estudiados por muchas personas y hasta el momento vamos a mencionar algunos de los más importantes, no quiere decir que sean todos. Los estudios de William James, considerado como el padre de la psicología americana, en cuyos mensajes, que siempre tenía en mente, decía que había que ir más allá en la búsqueda de la verdad. También los estudios de Stanislav Grof, nacido en Praga, en la República Checa, antes Checoslovaquia, psicólogo, psiquiatra, quien inició sus estudios de los estados alterados de conciencia aplicando LSD combinado con luces estroboscópicas de un caleidoscopio. Trabajó con sus pacientes esquizofrénicos y neuróticos, aplicaba el LSD y surgió un aspecto muy interesante que él tenía que trabajar: las experiencias espirituales. Representaron un problema, pues en la antigua Checoslovaquia, que estaba sometida por el régimen soviético, tenía que censurar la existencia del espíritu humano. Posteriormente se trasladó a Estados Unidos
donde junto con su esposa desarrolló la técnica denominada como respiración holotrópica, es decir, un cambio de ritmo forzado en la respiración que induce a entrar o a experimentar los estados de conciencia alterados sin necesidad de ninguna sustancia psicodélica. También podemos mencionar a Carlos Castaneda, antropólogo citado por Walsh y Vaughan en dos de sus obras, Viaje a Ixtlán y Una realidad aparte. Carlos Castaneda es un pionero en los estados alterados de conciencia o estados de conciencia no ordinarios, como él los llamaba, instruido por un indio yaqui, un brujo u hombre de conocimiento de nombre Don Juan Matus. También tenemos a Fritjof Capra, físico y teórico nacido en Viena, autor de una obra muy conocida denominado El Tao de la Física. Forma parte del denominado nuevo paradigma en que científicos con esta afinidad en común profundizan en el estudio de las interrelaciones entre la ciencia y las corrientes del misticismo oriental. Ram Dass, autor de varias obras, entre las que destaca Aquí todavía, fue despedido de Harvard en 1960 por experimentar los efectos de las drogas psicodélicas con los estudiantes. Daniel Goleman, psicólogo estadounidense, autor del libro Inteligencia Emocional, uno de los principales bestsellers en muchos países. Jack Kornfield, uno de los principales escritores y maestros de la meditación vipassana. También tenemos a Charles Sturt, doctor en psicología, pionero en el campo de la psicología transpersonal y en las investigaciones sobre fenómenos de parapsicología. Thomas Roberts, autor de diversos libros acerca de las experiencias transpersonales psicodélicas inducidas. Willis Harman, maestro en física, profesor de la Universidad de Stanford, muy famoso por realizar un curso llamado Potencial Humano. Tenemos a Duane Elgin, activista, orador, investigador en diversos temas como la evolución de la conciencia, y a Ken Wilber, considerado como un genio. A los 37 años de edad ya había escrito 10 libros, considerado uno de los principales pensadores de Estados Unidos, desarrollador de una teoría integral del todo, que engloba las verdades de todas las grandes tradiciones psicológicas, científicas, filosóficas y espirituales. La psicología transpersonal se nutre del trabajo de la conciencia, y de la física cuántica, que ha descubierto que el átomo, que era considerado como lo que daba solidez a la materia, está constituido por un 99.999% de espacio vacío. Lo que ha hecho a los científicos preguntarse de qué está conformado el mundo en realidad. Los métodos que utiliza la psicología transpersonal son sobre todo enfocados a la meditación, el yoga, la respiración holotrópica, psicoterapia gestalt, hipnosis. Todas estas técnicas radican principalmente en inducir al paciente a un estado de conciencia no ordinario, sobre todo alterando su ritmo en la respiración. Esto lo lleva a rebasar sus propios límites mentales, egoicos, para sentir y vivir experiencias espirituales o místicas. Algunas diferencias que existen entre la psicología positiva y la psicología transpersonal son que utilizan métodos. La psicología positiva utiliza métodos más cercanos a la vida cotidiana, como son el sentido de la vida, es decir, tener una vida con significado, mantener relaciones positivas, fortalecer las características de cada ser humano para alcanzar las 6 virtudes, tener un enfoque positivo ante los acontecimientos de la vida. En resumen, la psicología transpersonal busca que el ser humano trascienda a sí mismo y tenga un contacto con su ser espiritual. Las corrientes psicológicas son complementarias entre sí. Cada una está diseñada para ayudar a los individuos dependiendo del nivel de conciencia que estos posean, por lo que los alcances y límites para ambos enfoques dependerán en gran medida de la decisión, compromiso y fe que el ser humano que decida llevarlas a la práctica aplique.
Una de las similitudes, sobre todo de ambas corrientes psicológicas, es que en ningún momento tratan de encaminar al ser humano al nihilismo, es decir, a una vida sin significado, ni tampoco a lo que Frankl denominó como la homeostasis, es decir, un estado sin tensiones. Para finalizar, dejo esta frase de Viktor Frankl que dice: lo que el hombre realmente necesita no es vivir sin tensiones, sino esforzarse y luchar por una meta que le merezca la pena. Lo que precisa no es eliminar la tensión a toda costa, sino sentir la llamada de un sentido potencial que está esperando a que él lo cumpla. Lo que el hombre necesita no es la homeostasis, sino lo que yo llamo la noodinámica, es decir, la dinámica espiritual dentro de un campo de tensión bipolar en el cual un polo viene representado por el significado que debe cumplirse y el otro polo por el hombre que debe cumplirlo. Muchas gracias por su atención.